Dale, dale, dale. Bueno, se acabó los insultos y todo lo que estaban diciendo antes de la grabación. Ahora nos comportamos como señores, señoritas, como quieran llamarse. Ya estoy grabando, así que pueden poner la asistencia. Y para que vean que como docente digo las cosas también en las grabaciones, recién acabo de decirles que me conecto a veces unos minutos tarde porque estoy leyendo el texto que les voy a dar. Y entonces está extremadamente fresco la cuestión, ¿no? Me pasó el viernes pasado con Lyotard y corroboré de que puede salir algo muy interesante, siendo que no es que si, bueno, venía preparando la clase hace una semana, no, 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 no. De hecho, no la venía preparando, estoy leyendo así en vivo, o sea, sobre el momento. A mí eso me genera como una cosa que como docente me hace sentir bien, o sea, me hace sentir capaz, me hace sentir, a veces cuando no sale del todo bien, me lo tomo como un desafío, no como una frustración. Y me parece que así tiene que ser el rol docente, ¿no? Uno tiene que buscarle la vuelta porque si no nada, si no te convertís en un viejo vinagre que, que detestás la docencia, digamos, ¿no? O sea, por eso no doy textos con mucho tiempo de anticipación. Eh, lo que les quería comentar hoy, decir, nada, para romper un poco el hielo, es que eh, mientras estaba leyendo el texto me pasó algo muy, muy llamativo, que es, me lo imaginaba ustedes leyendo el texto, digo, esta gente se está acordando de mi madre, de mi abuela, o sea, me está insultando muy mal, si es que alguno ya lo empezó a leer, porque es muy complejo, si el texto de Kurt Lenk les pareció complejo, este texto es mucho más complejo porque rompe con estructuras de pensamiento mucho más que el otro texto. El otro texto quizás no rompía con la estructura de pensamiento, estaba muy cargado de citas, de apellidos de autores, de pensadores, de tesis. Es como que está muy cargado de información en una breve cantidad de páginas, ¿no? Era mucha información, casi como que es imposible sintetizar ese texto porque ya está muy compacto, ¿no? Entonces yo pensaba al respecto si acaso este texto no era una locura, o sea, este texto de Zizek, porque se mete con cuestiones que hay que hacer un clic en la cabeza, como para empezar a romper imágenes clásicas. Nosotros tendemos a pensar siempre en oposiciones, ¿no? Verdadero, falso, blanco, negro, bueno, malo. Entonces, hasta acá uno decía, bueno, el problema de la ideología, y bueno, es que en lineamientos generales la crítica de las ideologías intenta mostrar que algo eh, que se vende como verdadero no lo es, ¿no? Entonces aparece el engaño, aparece el intento de utilizar el discurso y la configuración, digamos, de un discurso para subsumir a, al, a la humanidad, a la población o a quien esté dirigido ese discurso, subsumirlo al propio sistema de poder. Básicamente eso, engañarlo. Uno puede decir, bueno, más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, eso es como los primeros pasos, como si fuéramos unos niños, unos bebés que estamos empezando a gatear, siendo la verdad que bastante pobre esa imagen sobre la ideología, y ese texto de Kurt Lenk nos va mostrando una cuestión histórica eh, que no termina de, ideología. ¿Dónde estaba ese texto, che, de Zizek? Que no termina realmente, acá está, de mostrar la esencia, esencia, una palabra no corresponde acá, la trama oculta y lo que realmente está detrás, incluso de la forma más elaborada posible. Por ejemplo, cuando estaba pensando en esta clase, pensaba en dos cosas. Una sobre usted y sobre una cuestión metodológica que no sé, yo se las comento por si quieren tomar nota y aplicarlo el día de mañana o actualmente, si son docentes en otras áreas o lo que sea, con sus alumnos, que es, uno siempre debe tratar al alumno como un par, al alumno, alumna, alumno, como quieran llamarse, como un par, como alguien que está a la par de uno. Para mí eso es respetar al alumno. ¿Qué significa eso? Te voy a dar un texto que te va a parecer que es un chino básico. Ok, dos opciones. O me recontra insultás, ¿sí? Como diciendo, es un
delirante cómo nos va a dar este texto, somos estudiantes de un profesorado en educación física, le vamos a elevar una nota, hay que hacer un sumario, es un irresponsable en varios sentidos, y no puede ser que nos dé un texto de esta complejidad. Esa es una opción errónea, pero que podrían tomárselo así. Y la segunda opción es decir, si esta persona nos está tratando como pares, no porque sea un inconsciente que piensa y da por supuesto que tenemos un nivel de comprensión que no lo tenemos, porque nos falta tiempo, porque nos falta formación en este tipo de temáticas. Entonces uno puede decir, no sé, es un inconsciente inocente, ¿no? Es un ingenuo inconsciente. O alguien podría decir, asume el desafío de un texto extremadamente complejo, de confiar en nosotros y de hacer un esfuerzo por traducirlo, digamos, ¿no? Y por no traducirlo también. Es como una forma de entender, es una forma... Yo les di un ejemplo una vez de cuando empecé a estudiar alemán, y vivía en Buenos Aires, en Capital, y estaba en el centro armenio, estaba en esa sede del Instituto de Idioma de la UBA, creo que era, ¿sí? De la UBA, y entro a alemán, yo no sé ni decir hola, y entro a nivel 1, obviamente, y la docente me trató a todo el curso de una forma que yo sentí que estaba mal de la cabeza esa persona porque me hablaba todo en alemán. Hablar en alemán, me va a saludar en alemán, y toda la clase fue en alemán, y las explicaciones eran en alemán, y cuando tenía una duda me respondía en alemán, y después hasta me solicitó que la formulara en alemán a la duda, y entonces me tengo que quedar callado. Y yo aprendí mucho, mucho gracias a eso, a que la docente en ese caso me trató como un par, ¿no? No me trató como un alumno en el sentido clásico, como el que está abajo, sino, bueno, le voy a dar un manual, una síntesis, qué sé yo, ¿viste? Y le voy a decir todo en castellano, porque así no vas a aprender nada. Es como cuando uno va a aprender un idioma a otro país y se va a vivir en ese país. ¿Cómo aprende uno? El otro, nosotros, la comunidad alemana, te van a hablar en alemán. En la vida cotidiana, vas a una panadería, y no te va a hablar y va a hacer el esfuerzo. El tipo te va a hablar, te va a preguntar cuántos kilos de pan querés en alemán. Y vos arreglátela. Y entonces, en ese mundo, cuando no es que te metes, vos te fuiste a Alemania. Es como que el contexto te abraza. Y es como que, por varios factores, la necesidad, la misma, el mismo aire que se respira todo el tiempo. Imagínate que desde que te levantás hasta que te acostás hay gente que te habla en un idioma que no entendés. No sabes cómo y te vas impregnando eso. Bueno, así creo que tiene que ser la docencia. Claro que agradezco que es un año, tengo materias que duran un cuatrimestre, pero tiene que ser así. Que yo te hablo de ideología, te hablo de Marx, te hablo de Althusser, te hablo de Horkheimer, te hablo de Adorno, como si lo conocieras toda la vida, como si ya leíste todos los textos, El Capital de Marx, como que ya lo leíste. Entonces yo te trato así. Entonces uno puede decir, es un delirante, pero ahí hay una clave, que es, no sé cómo, pero me habla con una jerga, con una terminología muy específica, a veces lo aclara, a veces no, a veces utiliza el término operar y explica que operar igual a funcionar, a veces utiliza otros términos y no los explica, pero como se repite el tiempo, llega un momento que uno se arma sin querer, sin darse cuenta, sin tornarlo consciente, es como que se metió en ese universo. Yo creo que así tiene que funcionar, que lo que más me interesa a mí, la filosofía, esta materia de sociología, pero ustedes saben que los límites son difusos, así tiene que funcionar cada ámbito. Es como que uno va a una escuelita de fútbol y entonces a sus alumnos le tira una pelota al centro. No, hay que tirársela a patear al ángulo, o sea, como si fueras Maradona, clavando. ¿Cuántas veces? Todas, todas. Entonces estás preparando un arquero que en su santa vida se puso unos guantes, metele todos los goles al ángulo, gritáselo en la cara, decirle que sos el fucking amo que patea mejor que Maradona. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo pones a prueba diciendo, si vos querés ser futbolista, te tenés que bancar todo esto porque te lo hago para bien, es decir, te meto en este mundo, yo te pateo como le patearía a un profesional de fútbol. Yo los trato en las dos materias como si fueran colegas que ya leyeron todos estos textos,
que leyeron mucho más y que les hablo como si estuviera con un compañero, un amigo de filosofía. No, profe, no. Sí, no, Es no así el tiene, pensamiento. no tiene que ser Es un así, ¿no? delirio. Es un delirio, te puede parecer un delirio, pero acá viene una clave. Imagínate que te vas a Alemania a vivir a Alemania, Miedo, nada, miedo. sin ningún curso. Bueno, vas a ver que te metiste en esa salsa y te vas a cocinar ahí, para bien, te vas a sazonar junto con el resto de los elementos que están en ese contexto. Y no sabes cómo ni cuándo, pero en algún momento empezaste a hablar esa lengua. En algún momento vas a comenzar a hablar con una terminología filosófica sin darte cuenta. Pero, ¿cuándo digo en algún momento? No quiero decir que en los hechos terminó la materia y saliste eso, pero algo te tiene que impregnar. Yo creo que ahí está la clave de la docencia. En la docencia, lo importante no es lo que está sobre la mesa, los conceptos, ni siquiera los conceptos claros. Yo creo que la claridad atenta contra, miren lo que es toda la antipedagogía, la claridad atenta contra el proceso de comprensión y de aprendizaje. Todo el mundo dice, hay que ser claros, no, no hay que ser claros. ¿Por qué no hay que ser claros? Porque en la claridad está todo digerido. Ocurre con los grandes textos. Las grandes obras que los pensadores, lo dice Émile Cioran sobre Paul Valéry. Valéry no pasó a la historia, ven que les hablo como si lo conocieran. Bueno, si no lo conocen, vayan, googleen quién fue Émile Cioran, por ahí se encuentran con grandes textos que les interesen por ahí leer. Émile Cioran decía sobre Paul Valéry que su gran problema fue que clarificó toda su obra. O sea, no dejó nada para que el resto indagara y buscara algo. Quedó todo claro. Y si quedaba alguna duda, él se encargó de aclararla. Entonces, ¿qué generó? Y que no se pudo producir nada a partir de eso. Nadie pudo decir nada porque fue extremadamente claro. Bueno, ya está, cerró. Entonces la docencia tiene que tener esos grises. En contra de todos los manuales de pedagogía y lo que digan, los docentes clásicos, lo que sea, la docencia tiene que tener barro, tiene que ser oscura, tiene que... No absolutamente, porque si no, no se entiende nada, ¿no? El docente tiene que interpretar, tiene que traducir, tiene que generar, pero siempre diciendo, y hay partes que no las sé, capaz que lo dice a propósito, y no sé cómo interpretar esto, diciendo, no sé, encárgate vos, fíjate vos qué vas a poder hacer, ¿no? A mí me parece que es lo mismo que cuando uno aprende un idioma. Cuando uno va a una academia, puede ir 50 años a una academia, no va a aprender un carajo el idioma si pretende que todo sea sobre la claridad. En algún momento tenés que hacerte un viaje a Alemania si querés estudiar alemán, si querés aprender el idioma. Si querés aprender el idioma vas a tener que practicarlo todos los días. No basta con que le pongas un cartelito a cada instrumento, a cada elemento de tu casa, a la heladera, a la cocina, y entonces Kuchen, y decís, Kuchen, cocina. No basta eso, vos tenés que interactuar y eso implica que el otro te hable y no entiendas todo lo que está diciendo, ¿sí? Eso creo que pasa por ahí. Ahora, acá viene el tema de la ideología, porque este comentario aparentemente relajado y que no tiene en principio nada que decir. ¿Cuándo empieza la clase? La clase empezó desde que yo entré, ¿no? Capaz de antes también, del primero que entró ustedes. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología? En sentido clásico, no estoy diciendo que todo esto, este consejo para la docencia implique una cuestión ideológica, o sí, capaz no lo sé, pero quería hacer un paralelismo. Uno tiene imagen de la ideología que es, nos están diciendo algo que no es, ¿sí? Diciendo, eso es ideológico. Nos quieren vender algo, que es una trampa, de trasfondo de una trampa, nos están vendiendo algo para hacernos caer en la trampa, porque en el fondo está diciendo otra cosa, ¿sí? Está ocultando otras cosas. A veces las oculta conscientemente, a veces están ocultas inconscientemente, incluso en el propio sujeto que enuncia ese discurso, ¿no? Y que entonces actúa con naturalidad, y dice, che, ¿vos vieron cuando uno dice a un amigo, ¿vos te estás escuchando lo que estás diciendo? Y estoy diciendo, sí, claro. Por ejemplo, pienso un ejemplo que no lo menciona Cícero así, pero que da a entender esta cuestión que es cuando la ideología se convierte, dicen, el discurso más elaborado de la ideología está en el cinismo, pero un cinismo en el cual el sujeto enuncia una afirmación absolutamente cínica con naturalidad, tipo Mickey Vainilla del personaje de Capusotto, que él mismo se sorprende cuando le dicen, ¿cómo así? ¿Pero qué? Y habla entonces de los negros, con todos términos súper
súper racistas, todo, pero él lo habla como una naturalidad en la cual él mismo se sorprende, él mismo se sorprende. Entonces, tendré que buscarlo, lo voy a buscar, como que ese capítulo de Los Simpsons, y que lo joden a Bart vendiéndole no sé qué, con una jerga súper elaborada. Eh, Voy a buscar una de Mickey Vainilla, se la voy a compartir para que vean cómo funciona una fase de la ideología, en donde él mismo se sorprende. Entonces uno sabe si está siendo un cínico, o incluso que ha internalizado el discurso y la ideología ya está presente y la naturalizó. Entonces, más allá por eso Capusotto es un genio, porque hay gente que se ríe con Capusotto sin entender un carajo que está de fondo, y lo que está haciendo Capusotto es mostrándote cómo funciona la ideología, ¿no? En su máxima expresión, desde la naturalización de un discurso ideológico, en donde hasta el propio sujeto se sorprende cuando el resto le denota diciendo, che, lo que está diciendo es una barbaridad, no es una barbaridad. Entonces dice, para que vean a qué nivel me refiero, fuera de la ficción y de Capusotto, en el gobierno de la ciudad, hace 3 años atrás, y hace 3 años que volví a Buenos Aires, turista, me encuentro en plena calle Corrientes y en toda la zona aledaña ahí, cerca del obelisco, bueno, estaban ampliando, contenedores de basura. Vieron que allá es re común, que con eso solucionaron, entre comillas, el problema de la basura en la ciudad. O sea, pusieron por cada cuadra 2, 3 contenedores gigantes en la vereda. Entonces la gente sale del edificio y tira la basura en ese contenedor, que tenía como si fuera una tapa en B, que se movía así. Entonces, ¿viste? Venía un camión, lo levantaba, giraba, como hacen acá también con los contenedores de plástico, eso, y tira la basura. Bueno, se le ocurrió la brillante idea, en pos del orden, en pos de que los animales, los perros, los gatos, no se metieran adentro de la basura y, y sacaran la basura. Yo nunca vi un perro meterse a uno de esos contenedores gigantes a sacar basura y tirarlo, y si lo vi fue una vez en 5 años. Entonces, bajo el discurso de la modernización, de actualizarse con la tecnología y todo, hicieron una cosa muy loca en Buenos Aires, que fue, eh, lo cerraron, lo cerraron con una tarjeta. O sea, el contenedor se abría solamente si vos tenías una tarjeta magnética que te daba el gobierno de la ciudad, y eran contenedores inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? Esa tapa en B, que tenía un eje hacia arriba y se movía así, vos podías tirar la basura a cualquier lado o abrir el- la tapa y meterte y sacar basura. Básicamente, los recolectores de basura, los cartoneros, los llamados sitios cartoneros, claro, ¿qué pasó? Que vendían ese discurso diciendo, incluso cuando le preguntaron, che, pero ahí hay una fuente de ingreso para un sector de la sociedad carenciado, que lo único que le queda es poder recolectar la basura, eh, y clasificarla y reciclar, o sea, enviarla a centros de reciclaje, y le dan unas monedas. Por eso hay gente que vive, porque la realidad es que no es un trabajo, viven el día a día con eso. Y la respuesta del gobierno de la ciudad fue absolutamente cínica, diciendo, lo hacemos para cuidarlos, porque no se imaginan los riesgos que corren al meter la mano en la basura. Se pueden desde pinchar con una aguja, que vaya a saber qué puede llegar a tener, cortarse con algún residuo cortante, una lata, con todos los problemas que eso puede estar diciendo. Claro, ¿qué pasa? Ese discurso, eh, era como que el discurso en sí tiene una connotación positiva. Si yo te digo, tomamos medidas, así en general, si yo les digo, como gobierno estamos tomando medidas por la salud de la población. Ajá, ¿qué están haciendo? Cerramos con un sistema un sistema electrónico, cerramos los contenedores, y entonces le dimos una tarjeta a cada vecino para que pueda salir a tirar la basura y se quede tranquilo. Y miren lo que decían, se queden tranquilos, que esa basura no va a salir de los contenedores, que también la parte de la basura, los contenedores que son para reciclables, para basura reciclable, que no se va a mezclar con otra basura, que nadie va a poder venir a la calle y arrojar cualquier cosa en un contenedor
de basura reciclable, para no contaminarla. Claro, ¿quién va a estar en contra del argumento? Nadie. Nadie puede estar en contra de ese argumento. Lo que pasa es que está descontextualizado. Porque dicen, no, entonces alguien le dice, en este caso a Larreta, ¿no? Un periodista, perdón, es como diciendo, suena bárbaro el discurso, pero hay gente que vive de eso. No, 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 no. Los consideramos también, porque esas personas las estamos cuidando. Necesitamos que abandonen esa forma de vida porque es insalubre. Entonces, claro, si alguien te dice, vamos a evitar que la gente revuelva la basura porque es una vida miserable, insalubre, atenta contra su salud, su bienestar, ¿quién va a estar en contra de eso? Lo que pasa es que volvemos a quitarle el contexto. Ok, ¿le diste otra fuente de trabajo? No. Entonces ahí el discurso empieza a tergiversar, ¿no? Y llega un momento que lo que te está mostrando, incluso hasta se sorprende diciendo, pero ¿cómo usted qué pretende? ¿Que sigan revolviendo la basura? Y no, claro que, bueno, entonces cállese, porque lo que estamos haciendo es en pos de la salud pública, ¿no? Entonces ya te metió incluso la imagen de salud pública entre medio. El problema de la ideología, que además viene por el cinismo quizá, es que uno no sabe si son o se hacen. ¿No? Clases, son o se hacen. Porque incluso hasta se sorprenden de la crítica, diciendo, ¿usted me está criticando porque estoy cuidando a la población? Y entonces desarticula el discurso crítico. No, lo que estoy diciendo, no, usted está diciendo ¿eh? que está bien revolver la basura. ¿A usted le parece digno que una persona tenga que rebajarse a vivir de la basura de otros? Obvio que no. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Y termina tergiversando el sentido del discurso. Y es absolutamente ideológico, en primer lugar, porque el discurso más ideológico no es el discurso que aparenta verdad. Y esto es lo que dice Zizek. No es el discurso que aparenta verdad, es el discurso verdadero. Es decir, está diciendo que la basura es contaminante y atenta contra la salud. ¿Está diciendo eso? Sí, estoy diciendo eso. ¿Estoy diciendo eso? Como dice el político. ¿Estoy diciendo eso? Y sí, está diciendo que la basura contamina. Ajá, ¿y qué estamos haciendo acá? Impide que, no sé, que se cruce basura reciclable. Ok, listo. Está bien eso, ¿no? Ok. ¿Qué estoy haciendo también con los contenedores inteligentes? Y está evitando que los animales se metan, rompan las bolsas. Ok, ¿está bien eso? Está bien, listo. ¿Qué estoy haciendo con los contenedores inteligentes? Estoy evitando evitándole un riesgo mayor a la población que se puede intoxicar si come basura, si come comida contaminada, porque hay gente que come de la basura también, ¿no? Sí, es verdad que hay gente, bueno, ¿qué estoy haciendo? Está evitando, bueno, el discurso es verdadero, el discurso es verdadero. Entonces, acá la cosa se complejiza mucho más, porque el problema de la ideología, fíjense qué interesante lo que se dice, el problema de la ideología, cuando uno lo raspa un poquito, no tiene que ver con, no tiene que ver con que hay un discurso falso, ¿sí? Que se vende de verdadero para ocultar una falsedad, digamos, que es una trampa, ¿no? Entonces, ya ahí, ya a ese nivel, estamos en una cosa súper enmarañada. Ingenuamente, lo básico sería pensar, la crítica de la ideología nos muestra que hay un discurso que aparenta ser verdadero, que no lo es, y que de trasfondo intenta engañarnos, ¿no? Aparenta verdad, en realidad el discurso es falso, que por eso aparenta verdad no es verdadero, y de trasfondo sí hay algo verdadero, que es la intención de subsumir a los sujetos a los cuales se dirige ese discurso, ¿sí? Bajo un sistema de poder, ¿no? Básicamente reducirlo al sistema, tornarlos funcionales, llámenselo como quieran, ¿no? Y lo que dice Zizek, no, la verdadera ideología, mejor dicho, la forma más elaborada de la ideología es aquella en la que el discurso es verdadero, pero no desde la, desde la descarada afirmación que dice, los voy a reventar a todos. ¿Qué estará diciendo? Seguro que está diciendo que nos va a reventar a todos. Imagínate el peor caso de un campo de concentración. Dicen, hey, levántense, ¿qué va a hacer? Apunten. Este tipo los vamos a acribillar a todos. Entonces se juntan dos personas, dos teóricos de izquierda y dicen, este es un discurso ideológico, seguro, porque ¿qué nos dijo? Que nos van a acribillar. ¿Qué quiso decir?
no puede estar diciendo que nos van a acribillar. Seguro está diciendo algo de trasfondo. Nos quiere subsumir al sistema, nos está metiendo miedo para que nos quebremos nosotros por nuestra propia actitud, porque sabe que el mayor quiebre existencial de una persona en un campo de concentración se da cuando el sujeto se quiebra por sí mismo, a sí mismo. Es decir, no cuando alguien te mete miedo desde fuera y vos tomás más fuerza. Por ejemplo, Víctor Frank. Víctor Frank, en un libro más que interesante titulado El hombre en busca de sentido, dice que él pudo sobrevivir al campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, al campo de concentración donde lo recluyeron, porque escribía en pedazos de papelitos que conseguía lo que terminó siendo una de sus máximas obras, de toda la corriente que él fundó, que se llama logoterapia existencial, ¿no? Básicamente la logoterapia existencial dice que hay problemas que la psicología no logra abarcar porque tienen que ver con aspectos existenciales, no psicológicos, no psíquicos, sino existenciales. Por ejemplo, la angustia existencial es una angustia sin objeto. No es la angustia que dice, estoy angustiado por esto, por lo otro, porque algo concreto o algo que está oculto. No, no. Es la propia angustia por la finitud humana. Y eso la psicología no lo puede abarcar. Víctor Frank crea la logoterapia existencial en un campo de concentración. Dice que él pudo sobrevivir porque sentía que tenía un objetivo en la vida que se cumplía solo si podía sobrevivir a ese objetivo, a eso, que era transmitir a la humanidad esto, y por sus hijos y por sus seres queridos, tenía como proyectos en la vida y no podía fracasar, estaba comprometido con otros. Entonces, ¿qué hace Víctor Frank? Víctor Frank escribía. Entonces lo sacaban en pleno invierno, a la santísima hora de la noche, a la madrugada, a morirse de frío. Si se corta, vuelve el que quiere, ¿no? Volvemos un rato más. Y él tenía su mente en otro lado, hasta que un día le descubrí sus papeles y se los quitaron. Dice, esa fue la única vez en la que pensé que no iba a sobrevivir al campo de concentración. Porque me quitaron el sentido, me quitaron aquello que me sostenía. Aquello, dice Víctor Frank, no que me empujaba, sino que me jalaba. El sentido no está detrás nuestro empujándonos. Por eso los libros de autoayuda son una mierda. Porque los libros de autoayuda te dicen, vamos, tú puedes, dale para adelante, te están empujando. El sentido te jala de otro lugar, el sentido te tira desde arriba, ¿no? Si tuviera que hacer una metáfora espacial. El sentido es algo que está delante, que te compromete desde un futuro, no que te empuja desde atrás. Entonces Víctor Frank dice, solamente sentí que me podía morir en ese campo de concentración cuando perdí el qué. Por eso Frank dice, quien tiene un qué no necesita un cómo. Es decir, quien tiene un objetivo en la vida puede no tener los medios, pero tiene el objetivo, ya sabe dónde está, sabe cuál es su, no me gusta utilizar la palabra norte, ¿no? Por todas las connotaciones geopolíticas que tiene. Cuando uno tiene visualizado el sentido, el objetivo de su vida en general, pequeños objetivos en la vida, los medios surgirán. No tenía papel, no tenía un diario, no tenía una máquina de escribir. Escribía en pedacitos de papel que conseguía, con pedacitos de carbón, anotaba ideas. Cuando le descubrieron el diario, pensó que iba a morir. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien podría decir ingenuamente, che, nos acaban de sacar afuera. Y dicen, ¿y qué dijo el jerarca? Dijo, los vamos a reventar, los vamos a reventar, lacras inmundas. Entonces los teóricos, eso es un discurso re ideológico, seguro. Algo está diciendo de trasfondo. Y se puede discutir, y agarran y sacan afuera, pero una ametralladora, y los revientan a todos. Entonces justo todos tipos que estaban en el segundo bloque, gente, sí, no, dijo que lo iban a reventar a todos, y no era que estaba, seguramente pensamos que lo que estaba haciendo es tratar de que nosotros nos quebremos por nuestros propios medios, porque el temor desde fuera no va a generar nada, y lo que necesitan, ¿sí?, es algo más que nuestra destrucción física, necesita que nos quebremos internamente. Entonces nos dicen que nos van a matar, pero no nos van a matar, de hecho eso ocurría generalmente, que no nos van a matar para que nosotros nos quebremos y estemos muertos en vida, ¿no? Y eso tiene una cuestión sádica también de trasfondo. Y resulta que no, que nos acribillaron de una. Entonces uno podría decir, la forma más directa de ideología es aquella en la que te dicen
un discurso verdadero y lo ejecutan como tal, y no, ahí no hay ideología. Hay una realidad bien concreta que te dicen te voy a reventar y te revientan. Ahora, existe sí una forma en la que alguien te dice un discurso verdadero, voy a hacer esto, y uno dice, nadie en su sano juicio diría una cosa así. Nadie en su sano juicio diría, che, miren, hay muchas personas en la humanidad y no vamos a sobrevivir todo, creo que algunos tienen que sacrificarse, ¿no? Y bueno, como están muy débiles, lo vamos a sacrificar nosotros. Diciendo, ¿qué está diciendo este tipo? No puede decir una cosa con esa naturalidad. Y entonces es Mickey Vainilla, diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Dije algo mal? No dije nada malo, o sea, es en función de... Diciendo, está loco este tipo. La ideología, dice Zizek, funciona en un sentido mucho más elaborado, con un discurso verdadero que te está diciendo, ponemos estos contenedores por la salud pública y por otras cosas súper positivas, y el discurso es verdadero, el discurso no es falso, el discurso es verdadero. ¿Sí? Lo que ocurre es que de trasfondo las consecuencias de ese discurso ocultan otra cosa. Está implícito en ese discurso es otra cosa. ¿Cuál es esa cosa? ¿Quieren el ejemplo concreto? Limpiar capital federal de los pobres. Entonces, si a vos se dieron cuenta diciendo, che, cortémosla porque viene el turista y, viste, tengo un amigo de Estados Unidos que me dijo, che, gordo, no da para ver gente muerta de hambre en la puerta del Teatro Colón, no da, gordo, viste, no quiero eso, me pone mal. Entré a ver una obra, un ballet, y me puso re mal eso, te juro que me quitó las ganas, no vuelvo más a Buenos Aires. No, pará, que ya te los limpiamos, y va la policía y los levanta. Y en algún lugar caen, porque lamentablemente el trailer caen. Entonces llega un momento que los ven como moscas, ¿no? Diciendo, y la mosca y la basura. La mosca y la basura, como diciendo, la podés fumigar a la basura, pero van a volver. Entonces, ¿qué hicieron? Y vamos a atacar el problema, entre comillas, de raíz, y le sacamos la única fuente. ¿Por qué están acá? Porque pueden comer. ¿Por qué pueden comer? Porque tienen basura, ni siquiera es que le dan de comer en los restaurantes, con las obras. Muchos comercios están obligados, McDonald's, por ejemplo, no sé ahora, está obligado a no darle las obras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dar las obras, que ya de por sí es un gesto horrible, de hecho en esos términos, implicaba atraer a más pobres y a gente indigentes, ¿no? A irse a capital. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a venderla con un discurso verdadero, porque el discurso es verdadero. Cuando digo verdadero es, estamos en pos de evitarle que la gente se muera por comer alimentos contaminados, que se enferme por eso. Y sí, es verdad eso, es verdad. Ahora, de trasfondo el objetivo era otro, era volarlos. Entonces ahí sí se dice, ahí está más súper elaborado el discurso ideológico. En una segunda fase. La primera fase es la ingenua, la que dice, me venden una cosa que no es. Oculta algo, el discurso oculta algo. Y la segunda fase, súper interesante, es donde se institucionaliza el discurso y se lo vende a partir de un discurso de verdad. ¿Sí? Y la tercera